Piensen en un vikingo. ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? Seguramente un guerrero enorme, barbudo, cubierto de pieles, con un hacha en una mano y ese enorme casco con cuernos. Es salvaje, sucio. Habla de forma tosca y solo sueña con saquear y llegar al Valhalla. Pues bien, olvídense de esa imagen. Prácticamente todo ese concepto es un mito de Hollywood. Hoy vamos a analizar 20 hechos sobre los vikingos que destrozarán esos estereotipos de una vez por todas. Descubrirán por qué eran mucho más limpios que la mayoría de los europeos, cómo llegaron a América 500 años antes que Colón, y por qué el casco con cuernos es la mayor mentira de su historia. ¿Están listos para conocer la verdad que las películas ocultan? Pues, empecemos. Y de entrada, una pregunta. ¿Cuál es la primera palabra o imagen que asocian con el término vikingo? Escríbanlo en los comentarios. Será interesante comparar sus ideas antes y después de ver este video. Antes de empezar a derribar mitos, definamos de quién estamos hablando. La era vikinga fue un periodo en la historia europea que se extiende aproximadamente desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI. Y vikingo no era el nombre de un pueblo entero. Era, más bien, la designación de una profesión. Así se llamaba a los navegantes, guerreros y comerciantes de Escandinavia, las actuales Dinamarca, Noruega y Suecia. La mayoría de los habitantes de esas tierras eran simples granjeros, artesanos y pescadores que nunca se movían de casa. Los que sí se lanzaban a las incursiones, esos eran los vikingos. Son los que forjaron esa ruidosa fama. Muchos de los estereotipos surgieron mucho después. Fueron creados por los monjes cristianos, cuyos monasterios padecían sus ataques, y luego reforzados por artistas y escritores del siglo XIX, que romantizaron la imagen del bárbaro nórdico. El cine y las series modernas simplemente han llevado esa caricatura al absurdo. Ahora que tenemos claro el contexto, pasemos a los hechos. Empecemos por lo más importante. La idea de los cascos vikingos con cuernos es un mito, pura invención. Los arqueólogos nunca han encontrado un solo casco auténtico con cuernos. Los únicos artefactos parecidos que sí se han encontrado en Escandinavia datan de la Edad del Bronce. Es decir, fueron creados 1000 años antes de la época vikinga, y su uso era, muy probablemente, puramente ritual. Los cascos de los vikingos de verdad eran prácticos y funcionales. El más famoso, descubierto en Noruega, es conocido como el casco de Gjermundbu. Su forma es simple y redondeada. Incluye una protección para los ojos y la nariz, pero no tiene ni rastro de cuernos. Pensemos en una batalla, ya sea en la cubierta de un barco o en una formación cerrada. Los cuernos hubieran sido un peligro mortal para el guerrero que los llevaba. Un hacha enemiga podría engancharse fácilmente en ellos, o incluso las cuerdas y aparejos de su propio navío. Este mito fue popularizado por el artista Carl Emil Doepler, quien diseñó el vestuario para la ópera de Wagner, El Anillo del Nibelungo, en 1876. Su impactante imagen se arraigó y hasta el día de hoy sigue siendo reproducida en la cultura popular. A diferencia de la imagen de bárbaros sucios, los vikingos estaban en realidad obsesionados con la limpieza y el cuidado personal. Los hallazgos arqueológicos en sus tumbas revelan una gran cantidad de peines, navajas de afeitar, pinzas e incluso palillos para los oídos, meticulosamente elaborados en hueso o metal. Cada vikingo o vikinga poseía su propio kit de higiene personal. De hecho, el cronista inglés del siglo XIII, John de Wallingford, llegó a quejarse de que los vikingos daneses eran demasiado populares entre las mujeres locales porque, cito, se peinaban a diario, se lavaban cada sábado y cambiaban de ropa con frecuencia. Por cierto, la propia palabra para sábado en lenguas escandinavas, lørdag o lørdag, deriva del antiguo nórdico laugardagr, que se traduce literalmente como día de lavar o día de baño. Así, mientras el resto de Europa se bañaba, con suerte, un par de veces al año,
los vikingos se daban el lujo de establecer rituales de baños semanales. Prestaban un cuidado meticuloso a sus barbas y cabellos, a menudo trenzándolos en intrincadas y complejas figuras. Como hemos mencionado anteriormente, el término vikingo no designa una nacionalidad. La antigua palabra nórdica, viking, se usaba para describir a la persona que partía en una expedición marítima, casi siempre con el objetivo de comerciar, o más a menudo, saquear. Es decir, embarcarse en un vikinger era comparable a decir salir a buscarse la vida o ir a ganarse la fortuna. Ellos mismos se autodenominaban simplemente norteños, o según su región específica, daneses, suecos o noruegos. La gran mayoría de los habitantes de Escandinavia llevaban una vida sedentaria. Eran agricultores que labraban la tierra, criaban ganado y se dedicaban a la artesanía. Las incursiones marítimas eran una actividad estacional, reservada a hombres jóvenes y ambiciosos que buscaban enriquecerse, ganar fama o encontrar nuevas tierras para establecerse. Cuando uno de estos hombres regresaba a casa, volvía a ser un simple granjero o un terrateniente. Por lo tanto, llamar vikingos a todos los habitantes de Escandinavia de aquella época sería como llamar piratas a todos los ciudadanos de Somalia en el siglo XXI. Era una ocupación, no la identidad de todo un pueblo. El estereotipo de que todos los vikingos eran altos, rubios y de ojos azules está bastante alejado de la realidad. Los estudios genéticos revelan que, de hecho, muchos de ellos tenían cabello castaño e incluso oscuro. La coloración del cabello y los ojos variaba significativamente según la región. A pesar de esto, el pelo claro sí se erigía como el ideal de belleza y virilidad. Por esta razón, muchos vikingos, especialmente aquellos con cabello más oscuro, recurrían a una astucia. Utilizaban un jabón especial con alto contenido alcalino para decolorar tanto el cabello como sus barbas. Este proceso les confería ese tono rubio pajizo tan característico, pero tenía un efecto secundario muy práctico. Esta agresiva alcalinidad funcionaba excelentemente para combatir piojos y otros parásitos. Así que era, al mismo tiempo, una declaración de moda y un procedimiento de higiene esencial. Imaginen a un guerrero brutal y rudo, enjabonando meticulosamente su barba con el mencionado compuesto, solo para conseguir ser rubio. Esto difiere enormemente de la imagen que tenemos preconcebida de ellos. Los vikingos no eran meros saqueadores sin cerebro. Eran algunos de los mayores comerciantes, exploradores y colonizadores de su época. Sus rutas comerciales se extendían desde Norteamérica hasta Oriente Próximo. Surcaban los ríos de Europa del Este, llegando hasta Constantinopla y Bagdad. Allí intercambiaban pieles, ámbar, esclavos y marfil de Morsa por plata, seda y especias. El viajero árabe Ibn Fadlan, quien se encontró con los escandinavos en el río Volga, los describió como comerciantes sumamente hábiles. De hecho, los vikingos fundaron muchas ciudades que perduran hasta hoy. Por ejemplo, Dublín, en Irlanda, fue establecida por vikingos noruegos como un puesto comercial. Ellos no solo destruyeron, sino que también construyeron. No solo tomaron, sino que intercambiaron bienes y tecnologías, ejerciendo una tremenda influencia en el desarrollo de muchas regiones de Europa. Aunque siempre imaginamos a los vikingos a bordo de sus drácars, en tierra firme, y sobre todo durante el invierno, su principal medio de transporte eran los esquís. Los escandinavos llevan miles de años utilizando los esquís para cazar, viajar y desplazarse por terrenos nevados. Una práctica que se remonta mucho antes de la propia era vikinga. De hecho, los esquís más antiguos hallados tienen una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo. Incluso la mitología nórdica tenía sus propios dioses patronos del esquí: el dios Ulr y la diosa Skadi. Para los vikingos, los esquís no eran un pasatiempo, sino una necesidad vital. Les permitían moverse de forma rápida y silenciosa sobre la nieve profunda. Esto les otorgaba una inmensa ventaja, tanto a la hora de cazar como en las operaciones militares.
Las sagas incluso describen a guerreros esquiadores tan rápidos que podían dar caza a un ciervo. Por lo tanto, la imagen del vikingo esquiador es históricamente mucho más verídica y fiel a la realidad que la ya desacreditada figura del vikingo con casco de cuernos. Las mujeres en la sociedad vikinga gozaban de una cantidad de derechos sorprendentemente amplia, sobre todo si las comparamos con las mujeres de otras regiones de la Europa medieval. La sociedad escandinava se basaba en el concepto de un hogar fuerte e independiente. Cuando los hombres partían en sus expediciones, que a menudo duraban meses o incluso años, las mujeres se quedaban al mando, siendo las dueñas absolutas de la granja y de todas las propiedades. Tenían la potestad de poseer tierras, heredar bienes y administrar negocios. Es más, una mujer tenía pleno derecho al divorcio. Si el marido la maltrataba o no podía mantener a la familia, ella podía solicitar la separación y llevarse no solo su dote, sino también una parte de los bienes gananciales. Las llaves de la casa y los graneros eran el símbolo tangible de su estatus como señora del hogar, y las llevaban colgadas del cinturón. Por supuesto, su sociedad no era completamente igualitaria, pero el nivel de libertad y respeto del que disfrutaban las mujeres vikingas era absolutamente excepcional para la época. El ritual de las águila de sangre es, sin duda, una de las imágenes más aterradoras asociadas a los vikingos. En series y películas, se representa como una ejecución brutal donde se le abre la espalda a la víctima, se le rompen las costillas y se extraen los pulmones, creando una macabra forma de alas. La descripción es, por supuesto, horrible. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos duda seriamente que este ritual se practicara alguna vez en la realidad. Solo se menciona en un puñado de sagas y poemas, que fueron escritos, cabe destacar, varios siglos después de los eventos que describen. Estos textos están repletos de metáforas y emplean un lenguaje poético complejo. Es muy probable que el águila de sangre fuera solo un recurso literario, usado para describir la muerte particularmente cruel de un enemigo, y no un procedimiento real. O podría haber sido simplemente propaganda cristiana, utilizada por autores que buscaban representar a los vikingos paganos como seres lo más salvajes y deshumanizados posible. No existe ninguna prueba directa, ni arqueológica ni histórica, que demuestre la existencia real de esta ejecución. La noción de un imperio vikingo, unificado, o de un solo rey que controlase a todos los pueblos nórdicos es completamente falsa. Escandinavia en aquella época estaba dividida en un sinfín de pequeños dominios, regidos por caudillos locales, conocidos como konungs o jarls. Estos líderes estaban enfrascados en una rivalidad constante, luchando entre sí por la tierra, el poder y la influencia. El ejército vikingo que vemos en las películas, asaltando ciudades como París o Londres, rara vez era la fuerza militar de un solo reino. Lo habitual es que fueran fuerzas conjuntas de varios caudillos, que se unían para una campaña específica y, tras terminarla, se disolvían de nuevo. El proceso de unificación de Dinamarca, Noruega y Suecia en reinos centralizados fue extremadamente largo y complejo, y de hecho, marcó el final de la era vikinga. Así que, en lugar de un pueblo homogéneo, lo que tenemos es un conglomerado de tribus y clanes que constantemente alternaban entre la guerra y la alianza. Si bien los vikingos son mundialmente famosos por sus incursiones y saqueos, no toda su expansión territorial se basó en la violencia. Un claro ejemplo de esto es la colonización de Islandia. Esta isla, que permaneció casi deshabitada hasta la llegada de los escandinavos, fue colonizada de manera pacífica. A partir del siglo IX, muchos granjeros noruegos, descontentos con las políticas del rey Harald Cabellera Hermosa, quien estaba unificando Noruega bajo su mando y expropiando tierras, decidieron buscar un nuevo hogar. Así, cargaron a sus familias, su ganado y sus pertenencias en barcos, y cruzaron el océano rumbo a Islandia. Allí establecieron nuevas granjas y fundaron una sociedad única, libre de reyes, gobernada a través de un sistema de asambleas generales conocido como el Althing. Esto no fue una conquista,
sino una migración genuina motivada por la búsqueda de libertad y nuevas oportunidades. De forma similar, colonizaron las Islas Feroe, las Shetland e incluso Groenlandia. Esto demuestra que los vikingos no solo eran guerreros, sino también pioneros valientes y hábiles granjeros. El verdadero prodigio tecnológico de los vikingos no fue la espada o el hacha, sino su embarcación, el famoso Drakkar o Langskip. Estas naves representaron la cima de la ingeniería de su tiempo. El diseño de su casco utilizaba la técnica de construcción a tingladillo o clinker, donde las tablas de revestimiento se superponían. Esto le otorgaba una resistencia excepcional, pero también una flexibilidad sorprendente. La nave podía literalmente curvarse con el oleaje, en lugar de fracturarse. Además, poseían un calado muy reducido, lo que les permitía aproximarse a casi cualquier costa e incluso navegar río arriba, internándose profundamente en el continente y pillando al enemigo por sorpresa. Sin embargo, eran lo suficientemente robustos y marineros como para cruzar el océano abierto. Su forma simétrica, tanto en proa como en popa, les permitía cambiar rápidamente el sentido de la marcha sin necesidad de maniobrar para dar la vuelta. En resumen, eran embarcaciones rápidas, extraordinariamente maniobrables y, sobre todo, versátiles. Fue precisamente gracias a esta tecnología que la era vikinga se hizo posible. Una época definida por los largos viajes, el comercio a gran escala y, por supuesto, las incursiones audaces. La imagen popular del vikingo que solo come carne asada y bebe cerveza de un cuerno gigantesco está muy alejada de la realidad. En primer lugar, los vikingos eran agricultores. Su dieta se basaba principalmente en lo que podían cultivar o recolectar. El pilar fundamental de su alimentación eran los cereales, cebada, centeno y avena, que utilizaban para hacer pan, gachas y cerveza. Los lácteos jugaban un papel vital. Consumían leche, queso y skyr, una especie de yogur muy denso. Cultivaban vegetales como el repollo, los guisantes, las habas y la cebolla. Por supuesto que comían carne de animales domésticos, vacas, ovejas y cerdos. Pero esto solía reservarse para las ocasiones especiales o festividades. En las zonas costeras, el pescado era la base de su dieta, ya fuera salado, seco o fresco. También recolectaban bayas, nueces y setas. En resumen, su dieta era bastante balanceada y muy nutritiva, lo que les permitía mantenerse fuertes y saludables. Para los escandinavos, la familia y el linaje eran el eje central de su universo. El honor familiar era un valor sagrado, superior a cualquier cosa. Los hijos eran vistos como la continuidad esencial del linaje. Aquí es donde entra una característica muy interesante: su sistema de nombres. Los nórdicos no utilizaban apellidos tal como los entendemos hoy. Un niño recibía un nombre propio, pero su apellido era en realidad un patronímico. Se tomaba el nombre del padre y se le añadía la terminación son, que significa hijo, para los varones, o dóttir, que significa hija, para las mujeres. Por ejemplo, si Eric tenía un hijo llamado Leif, este sería Leif Erikson. Si tenía una hija llamada Astrid, ella sería Astrid Eriksdóttir. Dicho sea de paso, este sistema se mantiene vigente en Islandia hasta el día de hoy. Pasi. Al nacer un bebé, el padre tenía la obligación de reconocerlo oficialmente, lo cual se hacía levantándolo y tomándolo en brazos. Si el padre se negaba a realizar este acto, el bebé podía ser abandonado para que muriera. Aunque esto suena extremadamente cruel, en las duras y precarias condiciones del norte, era una medida drástica para controlar la cantidad de bocas que alimentar en el hogar. Eso sí, los niños que eran reconocidos estaban rodeados de cuidado, y se les enseñaban todas las habilidades esenciales que necesitaban para sobrevivir en la vida adulta. Contrariamente al estereotipo de bárbaros incultos, los vikingos poseían una cultura artística y poética sumamente sofisticada.
Sus artesanos elaboraban objetos de madera, metal y hueso de una belleza y complejidad asombrosas. Su estilo característico eran los intrincados diseños con figuras entrelazadas de animales y seres mitológicos. Estos adornaban absolutamente todo, desde barcos y armas hasta joyas y objetos cotidianos. Basta con observar los portales tallados de las iglesias de madera noruegas o los ornamentos de las piedras rúnicas para darse cuenta. Se trata de arte en su máxima expresión. Además, valoraban enormemente la palabra hablada. Los poetas escaldos eran miembros respetados de la sociedad. Ellos componían complejos poemas de alabanza, conocidos como drapur, que glorificaban las hazañas de sus caudillos. La poesía escalda se regía por estrictas normas de métrica y rima. Empleaba complejas metáforas, los kenningar, y suponía un verdadero desafío intelectual tanto para el poeta como para el oyente. Era, en esencia, un arte reservado para la élite intelectual. Olvídese de Cristóbal Colón. Los primeros europeos en poner pie en las costas de Norteamérica fueron, en realidad, los vikingos. Hacia el año 1000 de nuestra era, casi 5 siglos antes de que Colón llegara, el navegante islandés Leif Erikson, hijo del famoso Erik el Rojo, fundador de la colonia de Groenlandia, emprendió un viaje hacia el oeste en busca de nuevas tierras. De acuerdo con la Saga de los groenlandeses, su expedición alcanzó una tierra a la que llamaron Vinland, que se traduce como tierra del vino o tierra de los pastos, debido a la abundancia de viñas silvestres o pastizales. Durante mucho tiempo, esto fue considerado simplemente una leyenda. Sin embargo, en 1960, en la parte septentrional de la isla de Terranova, Canadá, en un lugar llamado Lance o Meadows, los arqueólogos hicieron un descubrimiento crucial. Allí encontraron los restos de un asentamiento escandinavo, chozas de tierra, una fragua, y objetos que, de forma inequívoca, pertenecían a los vikingos. Este hallazgo se convirtió en la prueba irrefutable de su presencia en el Nuevo Mundo. En las películas, a menudo se retrata a los vikingos como auténticos gigantes que se alzan imponentes sobre sus enemigos. Sin embargo, la realidad histórica es que no eran tan colosales. Los estudios de esqueletos hallados en los yacimientos funerarios de la época vikinga revelan que la altura promedio de los hombres rondaba los 172 centímetros y la de las mujeres los 158. Dicho esto, cabe señalar que esta estatura era ligeramente superior a la del europeo promedio de aquella época, quien a menudo padecía de desnutrición. Su buena nutrición, basada en el consumo de proteínas y productos lácteos, sí hizo que los escandinavos fueran más robustos y fuertes en comparación, por ejemplo, con los anglosajones. A pesar de esto, está claro que no eran esos gigantes de 2 metros que aparecen en las obras de fantasía. Su poder radicaba no tanto en su altura, sino en su excepcional preparación física, su gran resistencia y su legendaria ferocidad en el combate. Es un lado oscuro y a menudo silenciado de su historia. Los vikingos fueron traficantes de esclavos activos. Durante sus incursiones en las costas de Inglaterra, Irlanda, Francia y los territorios eslavos, capturaron a una inmensa cantidad de personas. A estos prisioneros, conocidos como thralls o simplemente esclavos, los llevaban consigo a Escandinavia para trabajar en las granjas, o bien los vendían en grandes mercados de esclavos, como los de Dublín o el Oriente. Los esclavos constituían una parte crucial de la economía vikinga. Carecían por completo de derechos y eran considerados propiedad absoluta de su amo. La vida de un thrall era dura y a menudo breve. Si bien en ocasiones un esclavo podía obtener su libertad, esto era una auténtica rareza. Este aspecto de su actividad demuestra que detrás de la imagen romántica de los valientes navegantes se escondía también la brutal realidad del comercio de esclavos. Los berserkers son otra figura histórica muy popular envuelta en numerosos mitos. Se les describe como guerreros que caían en una furia incontrolable, inmunes al dolor,
que mordían sus escudos y combatían con la fuerza de un oso. La realidad, sin embargo, era bastante más compleja. Los berserkers eran probablemente tropas de choque de élite, el equivalente a las fuerzas especiales de su época. Se consagraban al dios Odín y, antes de la batalla, se inducían a sí mismos a un estado de trance de combate. La forma exacta en que lograban esta exaltación sigue siendo objeto de debate. Podría haber sido a través de danzas rituales, autosugestión, o incluso mediante el consumo de sustancias psicotrópicas, como el hongo Amanita muscaria, aunque no existe evidencia directa de esto último. En este estado, resultaban ser guerreros increíblemente peligrosos, sembrando el terror entre sus enemigos. No obstante, una vez concluido el combate, experimentaban un severo agotamiento y debilidad. En periodos posteriores, cuando el poder real se consolidó en Escandinavia, los berserkers fueron tachados de criminales y marginados, ya que su furia incontrolable representaba un peligro para el orden social establecido. Las runas son el antiguo alfabeto germánico que los vikingos empleaban para la escritura. Sin embargo, y a pesar de los clichés de la fantasía, las runas no eran símbolos mágicos destinados primariamente a los hechizos o conjuros. Su propósito principal era, en realidad, totalmente práctico. Las utilizaban para grabar inscripciones en piedras conmemorativas en honor a sus parientes caídos, para marcar sus pertenencias y evitar robos, e incluso para dejar mensajes cortos, algo similar a los grafitis modernos. Por supuesto, como cualquier conjunto de símbolos en el mundo antiguo, las runas podían tener también usos rituales. Por ejemplo, se empleaban para la adivinación o se grababan en amuletos para atraer la buena fortuna. Sin embargo, esta nunca fue su función primordial. Para los vikingos, las runas eran ante todo una herramienta para la escritura y la conmemoración, y no un medio para la hechicería, puesto que solo unos pocos accedían al conocimiento de leer y tallar las runas. Los maestros runeros gozaban de un gran respeto social. La era vikinga no concluyó de forma abrupta con una única gran batalla. Fue, más bien, un proceso gradual que se extendió a lo largo de décadas. Una de las principales razones de su finalización fue, sin duda, la cristianización de Escandinavia. La adopción del cristianismo transformó su cosmovisión, y la Iglesia no veía con buenos ojos los saqueos contra sus propios correligionarios. Otra causa fundamental fue la formación de estados centralizados en Escandinavia, siguiendo el modelo europeo. Los reyes de Dinamarca, Noruega y Suecia establecieron ejércitos permanentes, introdujeron impuestos y consolidaron su poder. Esto hizo que las expediciones de los caudillos independientes se volvieran poco rentables e innecesarias. Como punto final simbólico de la era vikinga, se suele citar el año 1066. En ese año, el rey noruego Harald Hardrada, el Despiadado, intentó conquistar Inglaterra, pero fue derrotado y murió en la batalla de Stamford Bridge. Aquella fue la última gran tentativa de invasión escandinava de Inglaterra. Así, la era de las incursiones y los saqueos dio paso a una nueva etapa de diplomacia y comercio, dentro del marco de una Europa cristiana unificada. Hagamos un resumen rápido. Resulta que los vikingos reales eran muy diferentes de cómo nos los presenta la cultura popular. En lugar de los salvajes sucios con cascos de cuernos, descubrimos personas pulcras, preocupadas por la moda, que iban al baño semanalmente y hasta se aclaraban el pelo. En vez de simples saqueadores sin cerebro, encontramos hábiles comerciantes, valientes exploradores y auténticos pioneros que incluso llegaron a descubrir América. También aprendimos que sus mujeres gozaban de derechos sorprendentes para la época, y que su arte y su poesía eran complejos y muy refinados. La conclusión más importante de todas es esta: la historia real siempre es más compleja, más multifacética y mucho más fascinante que cualquier estereotipo. Dado, el mundo vikingo no fue solo un mundo de guerreros, sino también de agricultores, artesanos, poetas y grandes navegantes, cuyo legado aún perdura en la cultura y los idiomas de muchos pueblos. Gracias por ver este video hasta el final.
Si te ayudó a ver a los vikingos con una nueva perspectiva, no olvides darnos un me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas revelaciones históricas. Y ahora, la pregunta clave. ¿Cuál de estos 20 hechos te sorprendió más? O quizás conoces algún otro mito que se nos haya escapado. Cuéntanoslo en los comentarios. Debatamos sobre ello.